empezar con el diseño digital, lo primero que tenemos que entender es el comportamiento de su elemento básico, que es la compuerta. Para esto vamos a analizar lo que es una compuerta ideal, como cuando simulamos cuál es su comportamiento, versus a una compuerta real. Para hacer esta comparación vamos a tomar 4 aspectos: el tiempo de propagación, los niveles lógicos y el margen de ruido, la carga máxima de salida y la carga de entrada. Empecemos con el tiempo de propagación, el cual se define como el tiempo que tarda una compuerta en reflejar un cambio en la salida cuando se produce un cambio en la entrada. Vamos primero a empezar con lo que sería una compuerta ideal. Empecemos con el ejemplo más sencillo, que tengamos una compuerta tipo NOT y vamos a suponer que tenemos la siguiente entrada, en el cual le llega esta señal, empieza con un 0, pasa a 1 y vuelve a hacerse 0. ¿Cómo sería nuestra salida en este caso? Primero, pues empezaría con un 1 e inmediatamente pasaría a 0. Cuando la compuerta en su entrada sea un 0, inmediatamente pasaría a 1. Entonces podemos decir que el tiempo de propagación de una compuerta ideal pues es igual a 0. Es decir, no hay ningún retardo para hacer un cambio entre la entrada y la salida. Ahora cambiemos este ejemplo con lo que sería una compuerta real. Para el caso de si fuera nuestra entrada, pues veríamos que nuestros cambios no son exactamente instantáneos, sino que se van haciendo paulatinamente en las entradas. Entonces, si nosotros tuviéramos este caso, nuestra entrada sería así en el mundo real y la salida sería diferente. Si nosotros tenemos ese cambio, veríamos que hay un retardo en lo que hace los cambios entre la entrada y la salida. Vamos a tener que definir dos tiempos de propagación, los cuales van a comenzar al 50% de nuestra entrada subiendo de bajo a alto y termina nuestra salida al 50% de alto a bajo. El otro tiempo sería el 50% de nuestra entrada y terminaría en el 50% de nuestra salida. Estos dos tiempos de propagación los vamos a llamar tiempo de propagación HL, o sea, alto a bajo, y el tiempo de propagación de bajo a alto. Podemos ver nuestra salida está en alto y baja, y nuestra salida pasa de bajo a alto. Estos dos tiempos de propagación son diferentes en cada tecnología. Supongamos que tengamos una tecnología TTL. El tiempo de propagación de alto a bajo pues sería de 7 nanosegundos y el tiempo de propagación de bajo a alto sería de 11 nanosegundos, por decir un ejemplo de una tecnología. Ahora pongamos un ejemplo de lo que afecta el tiempo de propagación en un circuito convencional. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo que es el sumador completo, el cual, como pueden ver, un sumador completo está formado por dos compuertas XOR, dos compuertas AND y una compuerta OR. Como ustedes recordarán, el sumador completo tiene caminos de propagación. Si nosotros juntamos con varios sumados completos, hacemos lo que es el sumador de acarreo propagado. Este nombre se define porque pues, el camino crítico es a través del acarreo. Como podemos ver, tenemos varios niveles de compuertas y me refiero a los niveles a cada una de los pasos que necesitan o compuertas que necesita pasar un camino para llegar de su entrada a salida. Pongamos por ejemplo el camino de A a S, que está de verde,
pasa por dos niveles de compuertas, es decir, pasa por dos compuertas para poder llegar. Y el camino que está en rojo, que es el camino crítico o critical path, es el que pasa por tres niveles de compuertas, que es desde alguna de las entradas, vamos a poner la línea roja, que es la A, va desde la primera compuerta XOR, pasa a la siguiente compuerta AND y después a la compuerta OR, para por fin tener lo que es el valor del acarreo. Esto es muy importante porque el tiempo de propagación total del circuito, lo que nos daría sería lo que conocemos como el tiempo de retardo combinacional. Este tiempo de retardo combinacional es el que nos va a definir a la frecuencia máxima que un circuito puede trabajar y por lo tanto qué tan rápido hacer sus cálculos. Por eso es importante que nuestros tiempos de propagación sean más pequeños y nuestro diseño debe de ser de tal manera que tratemos de evitar un mayor número de niveles para que sean lo más óptimo. Ahora pasemos a lo que es margen de ruido. El margen de ruido se puede expresar como el máximo de ruido que puede un circuito recibir en su señal entrante sin causar un cambio indeseable en su salida. Nosotros vamos a empezar nuevamente con el caso ideal. Si nosotros tenemos cualquier compuerta, sabemos que sus niveles lógicos van a ser exactos. ¿A qué me refiero con niveles lógicos? Otra vez pongamos el ejemplo. Ahora tenemos una compuerta NOT y lo que vamos a hacer ahora en este caso es ver su salida Q. Supongamos nuevamente que la salida Q es de esta manera. Y podemos ver que nosotros suponemos en una compuerta ideal que pues solo vamos a tener dos valores lógicos, que es el 0 y el 1. Si fuera una tecnología tetera, pues 5 volts y 0 volts. Y así es como lo presentamos en la simulación. Tenemos solamente dos posibles valores y no hay nada de ruido en nuestra señal, es perfecta, lo cual se aleja de lo que nosotros conocemos en la vida real. En la vida real pues sabemos que nuestra señal pues es propicia a tener ruido que haga que no sea exactamente 5 volts ni 0 volts, sino que pues va variando porque es afectada por el ruido e interferencia de señales externas. Entonces vamos a ver cómo sería en una compuerta real. Para eso voy a hacer un diagrama y también va a depender pues si el intervalo de voltaje es de entrada o de salida. Entonces yo voy a tener el siguiente diagrama. Para el intervalo de voltaje de salida pues lo voy a tener de esta manera. Estos van a representar los niveles bajos y altos. Entonces, bueno, el primer diagrama lo que va a simbolizar pues es el intervalo de voltaje de salida y el otro el intervalo de voltaje de entrada. Entonces aquí sería el voltaje de corriente continua, el voltaje con se alimenta la compuerta. Este sería el voltaje de salida alto, el voltaje de salida bajo, que sería 0 volts. En el intervalo de voltaje de entrada sería igual a 0 volts, voltaje de entrada bajo, voltaje de salida, perdón, de entrada alto y pues la alimentación, VCC. Normalmente pues el voltaje o se diseña de tal manera que el voltaje de salida alto sea mayor que el voltaje de entrada alto y el voltaje de salida bajo debe ser menor al voltaje de entrada bajo. Estos parámetros van a ser lo que vamos a definir
como el margen de ruido, que serían las distancias de VOH, a VIH y de VOL a VIL. Eso lo llamaremos margen de ruido. Para el primero sería margen de ruido entrante alto y el otro sería margen de ruido de entrante bajo. ¿Ok? Bueno, entonces si una compuerta tiene en su salida esta señal, nosotros pues todo esto se va a definir como si fuera alto, y cuando pase a su señal, la señal de salida la pase a la entrada de otra compuerta. En la compuerta todo esto va a ser su nivel alto, o sea su 1 lógico. Entonces va a tener este margen de ruido. Si nuestra salida sale en lo mínimo, en alto, entonces todavía puede tener un pequeño margen de ruido para que siga siendo considerado como un 1 o un nivel alto. Lo mismo pasa con la salida en bajo. Yo tengo este nivel, todo esto es considerado un 0 lógico, un nivel bajo, y cuando sale de una compuerta va a tener este margen de ruido para que en su entrada todavía sea considerado como si fuera un nivel bajo o un 0 lógico. Si nosotros hacemos como ejemplo una tecnología TTL, vamos a tener pues en VOH pues un 2.4 volts, en VIH 2 volts, lo cual nos dice que hay un margen de ruido entrante de 0.4 volts en alto, y VOL es 0.4 volts y 0.8 VIL también volts, lo que nos da un margen de ruido de entrante bajo de 0.4 volts también. Pasemos a la carga máxima de salida, conocida como fan out. Es el número máximo posible de cargas estándar que puede conectarse a la salida de la compuerta sin degradar su funcionamiento normal. Nuevamente pasemos al ejemplo de lo que sería una compuerta ideal. Supongamos que yo tengo una compuerta AND y pues yo a su salida pues le conecto compuertas ANDs. Idealmente yo pudiera conectar un sinfín de compuertas, es decir, yo agarro mi salida y pues la conecto a la entrada de una compuerta, y así esa salida la puedo seguir conectando a todas las compuertas que yo quisiera. Pero pues ya sabemos que no es posible. Entonces en una compuerta ideal el fan out pues sería igual a infinito, es decir, puedo conectar un número infinito de compuertas después de la salida de otra compuerta. ¿Qué pasaría con el caso real? En el caso real vamos a tener en sí, pues serían dos casos. Vamos a tener el caso en que yo tengo una entrada en alto y otro caso en el que tengo una entrada en bajo. Vamos a analizar ambos casos para saber mejor su funcionamiento. Empecemos con el caso en el que tengo un nivel alto en la salida, es decir, un 1 lógico. Yo conecto mis compuertas y voy a tener a la salida de la compuerta primera pues una corriente que vamos a denominar como corriente de salida alta, la cual pues lo que va a hacer es alimentar a las otras compuertas. Entonces en la entrada pues voy a tener
pues una corriente de entrada alta en cada una de mis compuertas que he conectado. Todas son alimentadas por la compuerta, entonces mi corriente va hacia la compuerta. Y esto sería pues el caso para una salida en alto. En el caso de una salida en bajo, pues yo tendría ahora nuestra señal de salida pues estaría dando corriente. Entonces yo conecto la salida de mi compuerta a mis compuertas siguientes. Entonces la corriente de la salida de la primera compuerta se llamaría como corriente de salida en baja y pues esta estaría dando corriente. La entrada pues sería una corriente de entrada baja, así para todas las compuertas. Y pues la corriente en bajo pues estaría drenando de nuestras compuertas. En conclusión, por ser fanado lo que me va a definir es cuántas compuertas yo puedo conectar a la salida de mis primeras compuertas sin que empiecen a funcionar de forma anormal. Si ponemos el ejemplo de la tecnología TTL, nuestra corriente de salida alta pues sería 400 microamperes y nuestra corriente de entrada alta pues sería de 40 microamperes. Es decir, que yo puedo conectar 10 compuertas a la salida de otra compuerta. Para el caso en bajo, es decir, que nuestra primera compuerta esté dando un 0, aquí sería 16 miliamperes en nuestra corriente de salida baja y 1.6 miliamperes en nuestra corriente de entrada baja. Por lo tanto, también tendríamos 10 compuertas a nuestra salida. Por último, pasemos a la carga de entrada o fan-in. Es definido como la energía que consume una compuerta en su entrada. Nuevamente, pasemos al caso ideal. Yo supongo que tengo una compuerta de entrada. Vamos a pensar que esta compuerta pues alimenta a otras compuertas. Y en este caso nos vamos a centrar en las compuertas que son alimentadas. Aquí estaríamos definiendo que en una compuerta ideal, pues nosotros podríamos también, de forma parecida, pues alimentar un sinfín de compuertas, pero ahora porque en este caso nuestras compuertas que tenemos en nuestra salida es porque consumen nula energía o no consumen ninguna energía para su funcionamiento. Esto sería en una compuerta ideal. La carga de entrada o fan-in sería igual a 0. Sin embargo, en las compuertas reales, pues esto no sucede, porque para que una compuerta real pueda trabajar, tiene que consumir energía para su correcto funcionamiento. También aquí, para nosotros calcular la energía, pues lo hacemos a través de la potencia y vamos a suponer que tenemos los dos casos, tanto para la corriente que necesita para su estado bajo y la corriente que necesita para su estado alto. Entonces, el consumo de corriente, nosotros supongamos que tenemos un consumo de corriente promedio para dar un valor. Nuestra corriente
consumida promedio pues sería de esta manera, y nuestra potencia o la energía que estamos consumiendo pues sería nuestra corriente consumida promedio por nuestro voltaje de alimentación. Por decir un ejemplo, en la tecnología TTL, nuestra corriente consumida baja sería de 3 mA y nuestra corriente consumida alta sería de 1 mA. Por lo tanto, nuestra corriente consumida pues sería de 2 mA promedio, y nuestra potencia pues sería nuestra corriente consumida promedio de 2 mA por los 5 volts de voltaje de alimentación, lo cual nos daría una potencia de 40 miliwatts. De esta manera pues definimos cuánta energía pues consume cada una de nuestras compuertas.